Hola, hoy estamos de nuevo aquí en Hablando con Mamen y volvemos a hablar otra vez de pérdida de audición. Si algo he aprendido en mis 20 años de experiencia es que no hay dos personas con pérdida de audición iguales, de hecho no hay dos personas iguales, pero concretamente con pérdida de audición no hay dos personas iguales, todos son diferentes y en ello influyen muchos aspectos como el momento en el que aparece la pérdida, si ha tenido adaptación protésica o no, incluso el contexto familiar en el que se mueven. Hay muchas cosas que influyen en la pérdida de audición. Hoy tenemos con nosotros a Rocío y nos va a contar su experiencia con su pérdida de audición y la vamos a conocer un poquito más. Muchas gracias, Rocío, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, de nada. Rocío, para que poco a poco te vayamos conociéndote, preséntate, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, como bien has dicho, yo me llamo Rocío y tengo 41 años. Yo tengo una hipoacusia bilateral severa y fue de nacimiento. Vamos, de nacimiento. Ya poco a poco iré comentando un poquito. Muy bien. ¿Con qué edad nos has dicho que te diagnosticaron la pérdida de audición en el momento del nacimiento o se detectó un poquito más después? Avanzado, fue a los 3, 4 años, es cuando, bueno, mi madre empezó a decirle a los médicos que no era normal, que no escuchaba nada, pero los médicos decían que podía tener un retraso, que esperábamos y tal, y al final pues me diagnosticaron y a raíz de 3 o 4 años es cuando me diagnosticaron. ¿Tú recuerdas cómo sentiste ese momento del diagnóstico, cómo lo vivió tu familia? Porque tú eras muy chiquitilla. Efectivamente, era muy chiquitilla y yo no recuerdo yo. ¿Tu madre te ha contado alguna vez? Mi madre me ha contado que tuvo mucha preocupación con la esperanza de recuperar la audición, pero por desgracia pues no ha sido posible. Y con esa edad, con 3 añitos, con 4 añitos, ¿ya te pusieron audífonos? Aproximadamente sí. Luego ya, pues a los 5 años es cuando ya empecé a hablar un poquito, poco a poco. Fue un día que lo tengo ahí muy marcado, que estaba en el patio con una amiga que siempre me protegía y dije la primera palabra fue mamá. Con 5 años. Con 5 años. Y mi amiga fue corriendo a mi casa a contárselo a mi madre. Ah, qué emocionante. Sí, la verdad que sí. ¿Tú recuerdas algo de aquellos primeros audífonos? Recuerdo que cuando me pusieron los audífonos por primera vez sentí mucho miedo por el hecho de que era la primera vez que había escuchado un sonido y pasé mucho miedo. Esa sensación me la han comentado otros niños, que cuando yo he adaptado sí. han Y sentido además miedo. que yo vivía, que había cerca el tranvía que pasaba por allí y era horroroso para mí. El sonido, ¿no? Lo Sí. oía y te daba miedo. Me quería agarrar a mi madre o encerrarme para no escuchar nada. Otro paciente que pasó por aquí nos contó que él había ido, pues una vez que le detectaron la pérdida de audición había empezado a ir al logopeda. ¿En tu caso fue así también? ¿También tuviste que ir al logopeda? Poco a poco, conforme pasaba el tiempo o los años, ya mi madre empezó pues, a ubicarse un poquito, donde le decían dónde podía ir para a ver dónde podía aprender y demás. Y el primer sitio que recuerdo fue en el colegio de sordos. Claro. Pero yo no sabía lenguaje de signos. Vieron que tenía posibilidad de hablar. Pero ahí lo pasé un poquito mal. Y bueno, ya me cambiaron de otro colegio. ¿Tu primer cole fue el cole de sordos? Sí.
Y luego ya pasaste a otro, imagino que continuarías yendo al colegio de sordos a logopedia. No, yo eso no lo recuerdo ni he llegado a preguntarle a mi madre, en verdad. Pero sí que recuerdo que fui en el colegio de sordos, también fue un trauma en ese colegio porque entre que no sabía lenguaje de signos, profesoras que eran con lenguaje de signos, se comunicaban así, pues entonces yo ni hablaba ni aprendía lenguaje de signos. Entonces para mí fue horroroso. Recuerdo que me arrastraban por el pasillo llorando, eso es lo único de la imagen y no sé ni por qué fue. Y un día que estaba en el recreo, había un cuadro de paredes, en 4 paredes, y quise saltar. Y cuando quise saltar, pues me di en la nariz, se me puso así, que de hecho Luego tengo ahí un pasaste poquito... a otro cole. Sí. Y ya, ¿qué vivencias has tenido tú a lo largo de toda tu etapa escolar? De ir al colegio, luego al instituto. Sí, yo cuando pasé ¿Qué al otro dificultades colegio... te has encontrado? Sí, pues yo cuando pasé al otro colegio recuerdo que me agarraba a las cancelas porque quería salir de ahí. Ese recuerdo lo tengo del siguiente colegio que me pasaron. Luego ya, conforme me cambió a otro colegio, ya ahí ya sí tuve más experiencia y recuerdo más que lo pasaba mal porque se metían conmigo, había mucha, bueno, pues falta de respeto, insultos, mucho acoso y bueno, tenía a mis hermanos también ahí en el colegio y me defendía, ¿no? Como cualquier hermano. Y esos son los recuerdos más malos que yo tuve. Pero es verdad que también tuve profesores que, sobre todo el profesor de logopeda, que fue muy bueno conmigo, que ahí fue poquito a poco. Son flashes que yo recuerdo que, claro, de bueno, de ese momento. ¿En tu familia cuántos hermanos sois? Somos 5, contando conmigo, pero soy la única eres la única que tiene pérdida de audición. Sí, sí. Vale, ¿no sabes si tu pérdida tiene origen genético? No se sabe de qué viene. ¿De qué viene? Vale. ¿Y tu paso luego ya en el instituto fue complicado también? Es verdad que conforme pasaban los años, pues más o menos aprendía de cosas, ¿no? Donde podías ubicarte, si estabas en un grupo, si otro, si te sentías como que no te entrabas dentro del grupo, pues buscabas otra compañía, otros amigos y tal, pero mayormente me sentía sola. Pero luego dentro de clase, porque yo recuerdo que en cuarto de eso estaba diversificación, ahí sí que me sentía un poquito más arropada, pero lo que es primero, segundo, tercero de la ISO sí que me sentía así. Luego tuve profesores de cada asignatura de apoyo y es verdad que me facilitaba a la hora de aprender. Bueno, tú eres mamá de un niño de 15 años, ¿no? Sí. Cuando te quedaste embarazada o cuando tuviste alguna preocupación o algún miedo al respecto. Por supuesto, tuve muchísimo miedo de que, no por el hecho de que perdiera o no, hombre, que también no, pero era porque no sufriera lo que yo lo que tú habías sufrido. pasado. Sí. Si tuvieras que explicarle a alguien que oye bien cómo es vivir con pérdida de audición, ¿cómo se lo diría? ¿Sabes lo que pasa? Que cuesta hacerle entender a la gente lo que siente y lo que pasa por la cabeza a una persona con discapacidad, porque cada persona que tiene esa pérdida de audición lo siente de una manera, depende también lo que ha vivido. Entonces cuesta trabajo
explicarles lo que sentimos en cada situación que pasamos en nuestro día a día. ¿Qué es lo que más te duele qué es lo que más te duele que ves que los demás no llegan a entenderte? Es más que comprender en que en una situación de una conversación de amigos no ven la dificultad que nos encontramos nosotros en cuanto a enterarnos por varias personas comunicándose, y nosotros tenemos que, bueno, yo personalmente tenemos que estar Atento de cada uno y de los turnos que siguen cada uno. Sí, y muchas veces me he perdido la conversación. Yo, ¿sabes lo que pienso? Yo creo que uno de los problemas que hay actualmente es que muchas personas piensan que el simple hecho de llevar audífonos ya escuchas perfectamente, igual que una persona que tiene audición normal, y eso no es así. No es cierto. La situación acústica en la que estáis vosotros es mucho más complicada, muchas palabras se escapan, y luego si estamos en un ambiente social, un bar, un restaurante, una reunión de amigos, es muy complicado y para vosotros es realmente un esfuerzo. Efectivamente. Y yo considero que ahí el problema. Hablando de qué situaciones son en las que tú tienes mayor dificultad para entender, para escuchar. A ver, En el trabajo, en los restaurantes, ¿qué situaciones te cuestan? Depende en cada situación, ¿no? Pero, perdóname, repíteme la pregunta que me queda. ¿En qué situaciones tienes mayor dificultad para entender? ¿Cuáles te sientes más insegura o te cuesta más o acabas más cansada? En temas médicos, una urgencia, una cita, me dificulta muchísimo. Ya en más de una ocasión yo he tenido que ir a urgencias y aunque lo pongan en pantalla, pero a la vez están diciéndolo por megafonía, entre la gente que está hablando, te sientes perdido. Entonces, ha habido momentos que sí he tenido que decir, mira, que tengo una pérdida de audición, por favor, ponerlo en pantalla, porque si no, no. Pero ese día, por ejemplo, no lo hicieron, me perdí, estuve más de 3 horas esperando que te llamaran y te habían llamado. Y tuve que regresar otra vez a información y decir, mira, que me pasa esto, y llevo aquí más de 3 horas. E incluso se lo comenté, digo, para mí me cuesta pedir ayuda cuando sabéis perfectamente que en el ordenador os salta de que tenemos esa pérdida de audición. Claro. Podrían estar un poquito más pendientes. ¿Dirías que esa es una de las situaciones en las que te has encontrado más incómoda? ¿Por no oír bien? Luego he estado en trabajo, no voy a nombrar, pero sí que me he encontrado en un trabajo de sentirme menos válida, sentirme por debajo de insultos, falta de respeto, de todo. Luego, el trabajo donde actualmente estoy, ahí ha sido muy diferente. Fue empezar a trabajar, conocí a una persona y la verdad que fue muy maravillosa porque me hizo sentirme segura. Y ya conforme pasaba el tiempo, sigo allí y me tratan como si fuera una persona normal. Bueno, claro. Entonces, bueno, sí, pero yo me siento diferente. No sé cómo explicarlo, pero sí que me siento diferente, ¿no? Puede ser por el tema de esa pérdida auditiva, entonces me echa para atrás un poquito. Pero es verdad que se comportan muy bien conmigo, me tratan bien, así que estamos... ¿Quizá la pérdida de audición te da un poco de inseguridad? Sí, mucho. Mucha inseguridad. Sí. Aunque sea muy insignificante, pero para nosotros es mucho. ¿Has dejado de hacer cosas por no escuchar bien? Sí,
Cuéntanos, ¿qué has dejado de hacer? Pues no sé, parece una tontería, pero ir al cine. Yo recuerdo, ya ves tú, cuando estaba en Mar Adentro, que fui a verla, digo, pues prueba. Y no sé cómo, lo entendí por las imágenes. Pero a raíz de ahí yo no vi más. Ya no fuiste más. No, porque aunque por muy alto que esté el sonido, por mucho que quieras, no te enteras. Entonces sí que duele en no poder disfrutar un día con tu pareja, con tu hijo, con amigos, lo que sea, de ir al cine tranquilamente y que pongan subtítulos. Es verdad que actualmente lo ponen, pero los fines de semana, cuando por la mañana y poco más. Pero eso sí que deberían de mejorar. Bueno, creo que hay un cine, que hay un cine en el cine del Kinépolis, que hay una sesión que ponen con subtítulos. Igual que la de Nevada, pero Una, no lo sé, creo, ¿no? Y no me haga mucho caso porque no sé el horario. No has comentado que la pérdida de audición te hace sentir insegura, imagino que también te afecta a nivel de autoestima, sí. en tu autoestima, en tu personalidad. Cuéntanos un poco qué has tenido que hacer un poco para superarte en ese aspecto? Bueno, yo me considero que cada día me voy superando, porque afrontar cada día a situaciones que me hacen incomodarme, insegura, incluso me crea mucha ansiedad, muchos nervios. Es que depende en cada situación. No hay un sitio que me sintiese segura al 100%. Entonces es muy difícil explicarte, depende en cada momento, pero sí que incluso te cambia un poco la personalidad, porque ya te entra el miedo, te pones una máscara como para hacerte más fuerte, más valiente y tal, pero por dentro estás un poco asustada porque no te atreves, por inseguridades, soy demasiado sensible, no sé si por la experiencia que he tenido en mi vida, que eso me ha hecho pues ser más sensible de lo normal. Más introspectiva, más Sí, hacia adentro y sí. a lo Luego mejor... soy muy, vamos, me lo dicen, ¿no? Que soy muy simpática, muy graciosa, me gusta tener conversaciones y tal, pero hay momentos que me pongo una máscara, como digo yo. Sí, quizás levanta un poco un muro, ¿no? Sí, lo intento, quiero, bueno, que sea lo que sea, que quiero ser yo, pero hay muchas veces que me impide. Hemos hablado también que muchas veces la pérdida de audición trae consigo cansancio. Para vosotros, que es una cosa que decíamos que hay mucha gente que no entiende, escuchar es un esfuerzo. Entonces, os trae consigo cansancio. Seguir una conversación, nos has comentado que te genera mucha ansiedad y cansancio mental también. Sí, porque tienes que estar pendiente. Ellos no son conscientes en ese momento. Entonces, incluso con mi marido me pasa lo mismo. Te crea esos nervios, esa ansiedad, ese cansancio que dices, que lo que te hace es que o te sigues aguantando o te vas. Claro. Y en muchas situaciones he tenido que hacer gestos a mi marido para decir, me ha dado una excusa para irme, porque no me encontraba Porque ya no te a gusto. encontrabas bien, estabas cansada, te suponía un esfuerzo. ¿Te has sentido incomprendida en tu entorno más cercano? Por ejemplo, en tu familia a veces o en tu trabajo. ¿Has sentido como que no te entienden? Sí. Es duro, ¿no? Pero porque no tienen esa experiencia. Entonces, Dios quiera que no.
pero sí que yo lo siento así, que en muchos momentos me siento incomprendida. Muchas veces oyendo no nos sentimos comprendidos, Pues pues igual. O a lo mejor se creen que por decir, es que no escuchas bien, es que no, o mira, sí, escuchas lo que te da la gana. No es así. Y eso me molesta. A mí esa frase me molesta mucho también. Me molesta porque no es así. Y se lo he explicado muchísimas veces, sobre todo a mi marido, a mi niño. Se lo he dicho muchas veces y digo que no es eso. Pero no llegan a entenderlo. ¿Cuál crees tú que es el error, el gran error que todavía seguimos cometiendo en la sociedad con las personas que no escuchan bien? Es complicado, son muchas cosas que deberían de entender, comprender. Cuando ya yo me pongo a pensar en los niños o niñas que empiezan a tener esa pérdida por las circunstancias que sea, a raíz de ahí, cómo se sienten en ese momento, ¿no? De que, porque visualmente no se ve, no se nota, pero sí cuando hay compañeros del colegio o lo que sea que saben que ese niño no escucha o esa niña no escucha, que tengan más cercanía, de que no se sienta sola o solo, porque eso es lo que me hubiera gustado cuando yo era pequeña. De todas maneras, eso sí ha cambiado un poco, porque lo que hemos hablado antes, el hecho de que los niños se diagnostiquen antes y se pongan prótesis antes, hacen que no sufren. Claro, tienen un gran esfuerzo, mucho trabajo, pero no lo notan, no lo vivencian como tú o como la conversación que tuvimos con Víctor, no lo vivencian igual. Es verdad que lo vi en tu entrevista y es verdad que es cierto lo que dices. Sobre todo porque yo no recuerdo, ¿no? Esos 3 o 4 años que tenía, no recuerdo, pero sí que es cierto que cuando tienes 12, 13 años o lo que sea, no es muy diferente, ¿no? Es diferente. Sí. ¿Qué le diría a alguien que tiene pérdida de audición y no se decide a ponerse un audífono? Aunque cuesta aceptar, porque a mí aún así me cuesta aceptar al 100% de que tengo esa pérdida, porque la sufro y demás, pero sí que dieran el paso de ir a tu gabinete y que, por lo menos personalmente, con lo que yo he pasado contigo, esa cercanía que tienes, ese trato que tienes, la tranquilidad que da, seguramente darían ese paso que yo intento transmitir a aquellas personas que yo he visto en ese caso de que creo que no escucho bien y tal. Digo, pues mira, prueba, y por probar no vas a perder nada, pero sí es mejor pillarlo antes de tiempo que esperar. Si no, arrastrar luego lo que tú dices, muchas inseguridades y muchos más problemas que se van sumando. Exacto. ¿Qué te duele más de no oír? ¿O qué es lo que más coraje te da de no escuchar? Yo soy una persona muy sentimental y siempre me gusta escuchar a mi gente cercana, a mis amigos, a mi familia, a mi niño, a mi marido, a mi madre, y necesito esa voz, lo que piensa, lo que siente, no sé cuál. Y necesitas escucharlo. Sí. Y en la playa, la brisa, el ruido del mar, que eso te da una tranquilidad, por lo menos a mí. A mí también me encanta. Sí, y es donde más paz me siento. Y además que me podría tirar hasta la noche.
En esta entrevista esperamos que llegue a mucha gente, que mucha gente te escuche y aprenda un poquito más y podamos sensibilizar un poco más de los problemas con los que vosotros os encontráis. Siéntete libre y di lo que tú quisieras que supieran sobre la pérdida de audición para que podamos, digamos, empatizar más con vosotros o entenderos mejor. Pues si hablamos respecto a los colegios, a los institutos, que se pusieran manos a la obra, como digo yo, en poner profesores especializados, no profesores especializados, sino un profesor que sepa el lenguaje de signos para aquellos niños que tienen esa pérdida, sí o no, porque también deberían las personas normales, como digo yo, aprender lenguaje de signos, porque es una manera de poder comunicarse con otra persona que no escucha bien. En tema de médicos y demás deberían de entender más, y más cuando se ponen las mascarillas, que yo lo pasé muy mal el día de la pandemia, fue horroroso. Ellos tienen que ver que lo pasamos mal, que sufrimos más, que nos repitan las cosas tantas veces que a nosotros, por lo menos yo, a mí me da vergüenza pedir ayuda y decir, no he escuchado bien, me lo puedes repetir. Incluso en alguna ocasión lo he hecho y no lo hacían. Pues vamos a ver, si necesitas ponerte la mascarilla, aléjate un poquito, bájatela, vocalízame, ¿sabes? Porque yo leo mucho los labios, claro, dependiendo el tono de voz que tiene cada persona. Hombre, yo siempre digo que todo comunica, no es solo la voz. Exacto. Comunica los gestos, los labios y toda información para vosotros que os ayuda a complementar la parte de información que muchas veces se escapa y no escucháis. Efectivamente. Podría señalar, esto es difícil, a ver. ¿Podrías señalar 3 cosas buenas que te hacen única, especial y diferente por tu pérdida de audición? Difícil, porque yo no me siento ni única ni especial, soy una persona normal, pero sí que mirando hacia atrás el esfuerzo que hago en mi día a día, luchando, afrontando en situaciones que, aunque hay muchas veces que las sufro, pero al final tengo un empuje, por lo que sea, que me hace seguir adelante, ¿no? Esa valentía, esa fuerza, que a veces nos cuesta trabajo, pero al final tenemos algo que nos hace tirar para adelante. ¿Ves como si eres única y especial? No, eso no lo voy a decir, pero bueno. Pues, Rocío, esto se ha terminado ya. Ha sido un placer hablar contigo. Igualmente me ha encantado tener una pequeña conversación contigo y nada, espero que hayas disfrutado y espero que llegue a mucha gente y que, bueno, que poco a poco todos seamos un poquito más conscientes de las dificultades que se encuentran las personas que tienen pérdida de audición, que aprovecho para decirlo, pues que son gestos muy, muy fáciles, pues no ponerse nada que nos tape los labios, a lo mejor hacer algún gesto, incluirlo en la conversación, un poco ponerlo en sobreaviso de lo que se está hablando, porque eso les facilita y son gestos muy pequeños que hacen mucho. Y además, cuando empiezas a conocer gente, hay gente que empatiza mucho más que gente que conoces de hace mucho tiempo, ¿no? No suele pasarnos, pero es de agradecer. Por ejemplo, con mi entrenadora personal me llegó muchísimo, y además que ve cosas en mí que yo no veo, ¿no? Y se agradece también a los compañeros de trabajo, que también me facilita cada día y sentirme un poquito mejor. Hombre, claro, estamos rodeados de personas buenas. Sí, siempre. Maravillosa, la verdad que siempre. Sí. Tengo la suerte, yo tengo una familia maravillosa, unos amigos, compañeros, y
poco más. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti y espero que la gente venga a tu gabinete porque la verdad que ya te lo he dicho que eres una persona maravillosa, no te pongas Muchas gracias. colorada. Y nada, Hombre, que se me aflora. espero que es verdad, ¿no? Lo digo Yo espero sinceramente. que sobre todo que haya más conciencia social. Sí, la verdad ¿Vale? que sí, y deberían de que lo vean todo el mundo, no solamente estas entrevistas, sino las anteriores que has tenido, que lo vean y eso, ya está. Muy bien, muchas gracias. A ti, cariño. Bueno, pues nos despedimos. Un besazo. Hasta luego.